Las empresas más grandes del sector ya estarían desarrollando un supermodelo de inteligencia artificial, el cual Chema Alonso habla en esta entrevista. Y hoy estamos con un invitado especial, el cual no le hace falta presentación, y vamos a reaccionar a esto que dice. Muy buenas, Tomás, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Tomás, ¿qué tal? Bien, nada, estamos aquí, un placer que me hayas invitado y nada, vamos a reaccionar a esto que dice Chema Alonso, sobre todo para aquellas personas que se plantean o se preguntan cómo vemos la IA de aquí a 5 años. Vamos a ver en el punto en el que estamos actualmente, que igual ni siquiera somos conscientes. Vale, pues vamos a reaccionar a lo que dice Chema Alonso en este podcast. Os recomiendo que lo veáis porque es muy interesante. No es que aumente la productividad, es que de repente haces muchas cosas que antes no podías hacer. Vamos a tener un modelo de inteligencia artificial que va a ser un mega agente y que va a ser el corazón de todas las empresas. Y cualquier empresa que no esté yendo hacia allá no ha visto todavía lo que viene. Pues tenemos aquí. Pues como acabamos de ver, esto es lo que dice Chema Alonso. Habla de este supermodelo de inteligencia artificial, el cual vamos a comentar porque puede afectar a los puestos de trabajo del pentesting y en general de todos los españoles y de todo el mundo, en cualquier ámbito. Pero nosotros vamos a hablar de cómo puede afectar en el hacking ético y en la ciberseguridad. Así que hoy estamos con Tomás, que lo he traído aquí para charlar y debatir sobre este tema. Así que quiero que todo el mundo también deje su opinión, si creéis que la IA de aquí a 5 años o menos, esto puede ser una realidad, este supermodelo de inteligencia artificial para OpenAI, Microsoft, Apple, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo al final creo que es un tema importantísimo, pero parece que esto es algo que viene de ahora, ¿no? Que la IA de repente nos va a quitar el trabajo. Yo no creo que sea así, porque sí que es verdad que la mano humana siempre se necesita, pero el tema de las automatizaciones no viene solo de ChatGPT o de modelos largos de lenguaje, ¿no? Sino que desde hace bastantes años, fábricas de producción, se ha visto cómo se ha cambiado personal humano por maquinaria. Con lo cual, esto no es algo que venga de repente o que sea actual, sino que ya viene de hace años. Y creo que el punto es lo que dice Chema, ¿no? Que al final ahora hacemos cosas que antes no podíamos hacer. Es decir, yo, por ejemplo, aplicado al pentesting o a la ciberseguridad, hubiese tardado años en aprender a programar en condiciones, ¿no? Con una base sólida. Sin embargo, teniendo pocos conocimientos de programación y gracias a la IA, pues oye, puedo desarrollar herramientas y puedo completar tareas, por ejemplo, de estudio personal que antes no hubiese podido hacerlo de esta manera. Con lo cual creo que es un apoyo imprescindible y que poner el foco en que la IA nos va a robar el trabajo es una manera errónea de verlo, sino en cómo podemos hacer que la IA aporte más en nuestra actividad laboral o personal a la hora de estudio o de lo que sea. Es decir, tenemos que mirar cómo asociar y explotar ese complemento con nosotros, no pensar que es algo malo. Yo, por ejemplo, discrepo en algunas cosas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay que apoyarse de la IA para adaptarse a los nuevos trabajos. Por ejemplo, yo en mi día a día también utilizo la IA para automatizar un montón de procesos que antes lo hacía a mano y no me daba la vida para hacerlo, no me daría la vida ahora para hacerlo si no fuese sin la IA. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, donde antes había 10, yo creo que en el futuro van a haber 2. Va a haber mucha supervisión de trabajo y al final la empresa lo que están invirtiendo es en un supermodelo para no tener que contratar tanta gente y quitarse de facturación y de inversión en ese sentido, ¿no? Así que yo no mandaría un mensaje de alarma de que la IA te va a robar el trabajo, pero tampoco estoy 100% seguro de que no lo vaya a hacer. Es decir, es posible que en un futuro más lejano una sola empresa esté compuesta por una super IA y que facture ella sola millones y millones de euros. ¿Es futurista esto que estoy comentando? Puede ser, pero la realidad es que si ves cómo herramientas como N8N pueden ya automatizar y reportar cualquier tipo de incidencia o muchos tipos de incidencias, pues te puede llegar a asustar. O como, por ejemplo, hablemos de, ¿cómo se llama la IA esta china? DeepSeek, la potencia de código que tiene. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una página web y no tenía ni idea de cómo hacer una página web y está quedando mejor que un profesional y te ha ahorrado 3.000, 4.000 euros. Entonces eso hace 2-3 años yo lo veía inviable y yo cuando estudié mi carrera tampoco creía que pudiese llegar a hacer tantas cosas. Y yo ahora creo que una carrera no merece la pena en el sentido de que directamente con la IA te la puedes sacar. Entonces, no sé Sí, hasta qué punto... todavía tiene sus puntos débiles, porque si tú quieres hacer una página web, por ejemplo, con ChatGPT, sí, vale, te va a escribir código,
pero no entiende ese código, no entiende el porqué, no entiende la estructura. Aunque te diga que sí y que a partir de ahí va a seguir de una manera o de otra, si intentas hacer una página web con ChatGPT, por cada 2 mejoras que hagas va a dar un paso atrás. Entonces, ¿que es una ayuda importante? Sí, lo es, pero todavía le falta para ser lo que tenemos en mente. Ojo, estoy hablando de ChatGPT, que Claro. hay IAs mucho más potentes, sí. Ahora, que vayan a sustituir a la mano humana, lo dudo, porque a esos modelos largos de lenguaje hay que entrenarlos, bueno, hay que desarrollarlos, no es decir, bueno, compro la IA y ya está. Con lo cual, no veo que sea tan catastrófico como la gente se piensa. Yo hablaría de un tema más de legalidad, porque de posibilidad sí que va a ser posible. Es decir, yo creo que sí va a existir la posibilidad, de hecho creo que están invirtiendo para ello, para que las empresas prácticamente estén aconsejadas por un superasistente que prácticamente te automatice recursos humanos, te automatice atención al cliente, muchas de las cosas que hoy en día hay una persona, 2, 3, las que sean, o un departamento entero. Realmente ya existen modelos en los que no te hacen falta. Que después, a nivel de calidad de servicio, puede ser mejor que una persona te atienda que una inteligencia artificial, que pueden existir cierto tipo de trabajos como reunirte con clientes o negociar que no lo puedan hacer una IA realmente porque el trato entre personas, pues al final llegas antes a un acuerdo, vale. Y después hay que hablar de si va a ser legal tener una IA y echar a toda tu empresa así del tirón. O sea, yo creo que va a haber países en los que te van a obligar a tener mínimo un 20% de personas trabajando para ti. Estas son suposiciones que yo he pensado, pero que no tiene, puede ser que no, puede ser que sí Mira, sea legal. mismamente, perdona que te corte, mismamente, tú piensas una cosa, una empresa grande sería la que compraría este supuesto supermodelo de inteligencia artificial. Es decir, una empresa bastante grande trabaja con un volumen bastante grande de clientes. Entonces, este volumen tan grande de clientes, que supongamos que son, pues no sé, 4 auditorías a la semana, como poco, las reuniones, ¿quién las hace? ¿Las hace la IA? ¿Va a hacer 4 reuniones hablando con un cliente y explicando de manera no técnica lo técnico Sí, y dándole una solución a su empresa o un soporte? Al sí. final, siempre se necesita ese lado humano. Yo sinceramente, después de lo que estoy viendo, de lo que yo... Porque claro, esto si tú no te sientas con una IA y empiezas a preguntarle cosas y cosas, al final esto es como la experiencia, ¿no? Pero cuando realmente te das cuenta de lo que puede hacer y cuando hablas con mucha gente y ves cómo realmente te soluciona problemas muy complejos, yo ahora mismo sé que no es capaz de hacer eso, lo que tú dices, de reunirte con clientes y personalizar pues problemas de esos clientes en segundos, ¿no? Sinceramente creo que sí va a ser capaz de hacerlo en un futuro. ¿Por qué? Porque si tú tienes que seguir una normativa y ese cliente tiene que cumplir con una serie de estándares y con que tú le recojas en un documento lo que el cliente necesita y lo que el cliente no tiene y quiere conseguir, de alguna manera esa IA puede ser entrenada para cualquier tipo de caso y cualquier tipo de cliente dentro de ese estándar. Obviamente, si te viene un cliente de repente con una nueva cosa que nunca ha pasado, pues no va a ser capaz, ¿no? Pero hay problemas que sí son comunes en muchos clientes, entonces eso Sí, sí. pero sigo viendo fallas, porque como te decía, una IA no puede hablar con varios clientes. De hecho, tú tienes un horario laboral precisamente para adaptarte a los clientes, pero habrá clientes que tengas que atender en el mismo espacio. La IA no se va a poder dividir en ese sentido. Y no solo eso, tú piensas una cosa, las mayores vulnerabilidades que estamos encontrando últimamente, los hackers, ¿qué son? Los zero days. Entonces, de repente, una IA, un modelo de lenguaje que haga solo pentesting, como tú estás planteando, ¿cómo va a hacer cuando encuentre un zero day? ¿Lo va a pasar de largo? ¿No va a saber defender a la empresa o explotarlo para avisar a la empresa de, oye, mira, se encontró esto, vamos a solventarlo? Como te digo, todavía hay muchas lagunas que hay que solventar y aparte hay que ver a la IA como lo que es, algo artificial, no tiene superpoderes. Con lo cual yo creo que mucha gente se está anticipando y le está dando más importancia quizás de la que debería y no piensa en estos
puntos que te estoy comentando. Es decir, punto número 1, la IA no va a tener reuniones presenciales con clientes. Y punto número 2, ¿cómo va a explotar un zero day? ¿Cómo va a saber buscar vulnerabilidades que se hayan encontrado hace poco y que haya poca información? ¿Cómo va a adaptarse a las nuevas formas de hacking? Como te digo, Sí. creo que todavía falta para llegar a este punto que estás comentando. ¿Que llegará? No lo sé. Puede ser, hay posibilidades, ¿no? Pero no creo que sea ya, ni mañana. Yo en este sentido soy quizás muy optimista y confío demasiado quizás en la tecnología y en el avance, pero sé que ahora mismo no es capaz de adaptarse a muchos tipos de procesos ni de trabajo, pero ya con lo que está haciendo actualmente me da que pensar de que en un futuro sí va a ser capaz, porque una cosa es que tú digas, dentro de 10 años nos vamos a teletransportar, pues es más complejo, ¿no? Es más complicado de que eso vaya a ocurrir, porque realmente no hay ningún avance público de que eso vaya a ocurrir, como mucho alguna teoría o tal. Pero lo que estamos viendo con la IA ya es una realidad, es decir, es que las empresas están invirtiendo millones y millones de euros en eso, es porque saben de que eso en algún momento va a ser la manera de solventar y de competir entre las empresas. Es decir, ya no es solo, oye, que quiero toda la información de todas las personas para poder enviarle anuncios personalizados, para poder tratar con sus datos y demás. No, es que ahora esos datos los va a tratar una super inteligencia artificial, la cual te va a personalizar automáticamente todo y de manera interna va a ser una gran ayuda para las empresas. Entonces, yo creo que sí van a caer muchos puestos en cuanto, claro, porque tú inviertes 1.000 millones o 200.000 millones, lo que sean, en un super asistente, de algún lado tienes que quitar. Si eso ya te está quitando, por ejemplo, si ya no te hacen falta reuniones presenciales porque la IA directamente te quita que tengas que hacerlas, pues te quita un montón de personas. Pero bueno, esto al final lo que tú dices, también te salen nuevas oportunidades de trabajo que van a estar más relacionadas con la ingeniería y seguramente pues con la ciberseguridad. Pues nada, esto ha sido nuestra opinión sobre el tema. A mí me interesaba mucho hablar de esto, no sé a vosotros, porque creo de verdad que hay un antes y un después, o al menos estoy viendo yo un antes y un después en este último año, cosas así, desde que empiezo también a utilizar más la IA, de que realmente si de verdad queréis estudiar, quizás también yo, si fuese vosotros, no quiero aconsejar a nadie a hacer lo que queráis, pero yo estudiaría también como, o sea, prompt engineering o cualquier cosa, o leería y me informaría mucho de la inteligencia artificial y de cómo automatizar todo, porque realmente en un mundo en el que hoy tienes que hacer tantas cosas en un mismo día, si quieres sacar proyectos adelante, trabajar y demás, te hace falta la IA 100%, porque si no, no te va a dar tiempo y va a estar saturado. Si tú realmente eres capaz de organizarte y de saber hablar con la IA, tener tus procesos y tus tareas automatizadas, vas a conseguir mucho más tiempo para ti personal y además vas a aprender muchísimo antes y muchísimas más cosas.